día de hoy vamos a hablar de un juego que te hará sentir como un verdadero líder en tiempos de crisis, con más nieve y desesperación que un invierno en Westeros. Frostpunk. ¿Por qué sigue siendo un juegazo en 2024? ¿Qué hace que quieras meterte en su frío y cruel mundo? Quédate conmigo y descubre por qué deberías darle una oportunidad a este título que te dejará helado. Literalmente. He spoke to me in a voice so sweet, I thought I heard a shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, man, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Frostpunk es un juego de estrategia y supervivencia desarrollado por 11-Bit Studios, lanzado en abril de 2018. Pero ¿por qué hablar de un juego de 2018 en 2024? Porque este no es cualquier juego, es una experiencia que te desafía a tomar decisiones difíciles y gestionar una ciudad en medio de una catástrofe helada. Imagínate esto, estás a cargo del último bastión de la humanidad, una ciudad alimentada por un enorme generador de carbón en un mundo congelado. Tu tarea es simple, mantener a todos con vida. Pero aquí viene lo divertido, no es tan fácil como parece. La historia de Frostpunk es tan gélida como su ambientación. La tierra ha sido azotada por una ola de frío extremo, llevando a la humanidad al borde de la extinción. Eres el líder de un grupo de supervivientes que ha encontrado refugio alrededor de un generador de calor en el cráter de una ciudad abandonada. Desde ese momento en que llegas, sabes que mantener la esperanza y la humanidad de tu gente será tan crucial como mantenerlos calientes. La narrativa se desarrolla a través de eventos y decisiones que debemos tomar como líder, desde gestionar los recursos hasta decidir el destino de los enfermos y los desobedientes. Cada elección tiene consecuencias. ¿Permitirías trabajo infantil para mantener la producción de carbón o sacrificarías la eficiencia por la moral? Bienvenido al dilema ético 101. La jugabilidad en Frostpunk es un equilibrio delicado entre gestión de recursos y supervivencia. Necesitarás reunir carbón, madera, acero y comida, todo mientras mantienes a tu población lo suficientemente caliente como para no convertirse en estatuas de hielo. El corazón del juego es el generador, tu única fuente de calor en el mundo, donde la temperatura puede caer a niveles ridículamente bajos. Pero atención, si te quedas sin carbón, el generador se apaga y tus ciudadanos comenzarán a morir más rápido que un cubo de hielo en un horno. La construcción y la gestión son cruciales. Tendrás que expandir tu ciudad, construir refugios, hospitales, cocinas y muchas otras instalaciones. Cada estructura consume recursos y tiempo, pero Frostpunk no es solo un juego de construir y recolectar, es un juego de decisiones morales difíciles. ¿Implementarás leyes estrictas para mantener el orden o permitirías más libertad arriesgándote a perder el control? Cada decisión tiene un impacto en tu ciudad y en la esperanza y el descontento de tus ciudadanos. Y créeme, ver cómo se desploma la esperanza de tu pueblo es peor que ver cuando pierdes la esperanza de volver con tu ex. Visualmente es impresionante. La ciudad cubierta de nieve y hielo se ve hermosa y desoladora a la vez. Cada detalle, desde los edificios hasta las animaciones de los ciudadanos, contribuye a la atmósfera opresiva del juego. La ambientación sonora también es destacable. La música melancólica y los efectos de sonido, como el viento gélido y los crujidos de la nieve, te sumergen completamente en este mundo helado. Es como si pudieras sentir el frío tras pasar la pantalla. Si vives en un lugar cálido, es el sustituto perfecto para el aire acondicionado. Desde su lanzamiento, Frostpunk ha recibido varias expansiones que han añadido nuevas historias y desafíos, ampliando más el universo del juego, ofreciéndote mecánicas y narrativas que mantienen la experiencia fresca y emocionante. El DLC The Last at Home nos lleva a eventos antes del gran congelamiento, ofreciendo un nuevo escenario y desafíos únicos. On the Edge continúa la historia después de los eventos del juego principal, presentando nuevas amenazas y decisiones difíciles. Y The Rift añade un nuevo modo de juego con mapas y puentes para construir, proporcionando más horas de entretenimiento. Estas expansiones no solamente aumentan el contenido, sino que también enriquecen la narrativa del juego, haciendo que cada partida sea única y llena de sorpresas. Ahora vamos a lo importante, ¿por qué deberías jugar Frostpunk en 2024? Las decisiones difíciles y la gestión de recursos no pasan de moda. La tensión de mantener a tu ciudad con vida sigue siendo tan emocionante y desafiante como cuando el juego fue lanzado por primera vez. Con todas las expansiones y actualizaciones, Frostpunk ofrece una gran cantidad impresionante de contenido. Cada partida puede ser diferente, con nuevas estrategias y desafíos que enfrentar. Aunque el juego tiene unos años, sus gráficos y tecnologías siguen siendo impresionantes. La atención al detalle y la atmósfera inmersiva hacen que sea un placer visual y auditivo. En un mundo donde el cambio climático y las crisis humanitarias son cada vez más relevantes, Frostpunk ofrece una reflexión sobre la resiliencia y la humanidad en tiempos de desesperación. Es como jugar una simulación de qué pasaría si el invierno nunca acabara, pero sin el riesgo de congelarte en la vida real. La comunidad de Frostpunk sigue activa, compartiendo estrategias, mods y desafíos personalizados. Esto añade una capa extra de rejugabilidad y conexión con otros jugadores que enfrentan los mismos dilemas helados.
La mecánica de clima es central en el juego. Las olas de frío y las tormentas de nieve afectan directamente a tu ciudad, obligándote a adaptarte y a planificar con anticipación. Es un recordatorio constante de que en este juego la naturaleza no es tu amiga. El sistema de leyes te permite definir el carácter de tu sociedad, desde trabajo infantil hasta la vigilancia total. Cada ley que promulgas tiene consecuencias, es como jugar a ser un dictador benevolente o no tan benevolente. La gestión de la esperanza y el descontento de tus ciudadanos es crucial. Mantener la moral alta puede ser tan desafiante como mantener las casas calientes. A veces una pequeña victoria como encender el generador a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de tu población. Para aquellos que se animen a enfrentarse al frío, aquí van algunos consejos básicos para sobrevivir en Frostpunk. Prioriza el carbón. Sin carbón tu generador se apaga y tus ciudadanos mueren. Siempre asegúrate de tener suficiente reserva de carbón antes de cualquier otra cosa. Optimiza la construcción. Construye de manera eficiente, coloca edificios cercanos al generador para aprovechar el calor y expande tu ciudad con lógica. Gestiona las leyes con sabiduría. No promulgues leyes demasiado rápido. Piensa en las consecuencias a largo plazo y en cómo afectará a tu ciudad. Atiende la salud. La salud de tus ciudadanos es crucial. Asegúrate de tener suficientes médicos y hospitales para atender a los enfermos, especialmente durante las olas de frío. Mantén la esperanza alta. Organiza eventos, construye monumentos y asegúrate de que tus ciudadanos vean un futuro prometedor. La esperanza puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si has jugado a otros juegos de estrategia y supervivencia, Frostpunk se destaca por su atmósfera única y sus decisiones morales complejas. Comparado con títulos como Vanished o Surviving Mars, Frostpunk añade una capa emocional intensa que te hace cuestionar tus decisiones a cada paso. Es un juego que no solo te desafía estratégicamente, sino también emocionalmente. Te hace sentir el peso de ser un líder en tiempos de desesperación, y esa es una experiencia que pocos juegos logran ofrecer. Para aquellos que ya han jugado, Frostpunk es un viaje lleno de momentos memorables. Recuerdo una partida en la que justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, una tormenta masiva golpeó mi ciudad. La temperatura cayó picada y mis ciudadanos comenzaron a caer enfermos uno tras otro. Fue una lucha frenética para mantener el generador funcionando y mis hospitales operativos. Pero al final, cuando la tormenta pasó y el sol se volvió a asomar, sentí una satisfacción increíble. Había sobrevivido contra todo pronóstico. Y luego están los momentos más ligeros, como cuando decides promulgar la ley de la taberna para subir la moral, solo para darte cuenta que ahora tienes una ciudad llena de ciudadanos felices pero ligeramente borrachos. ¿Quién dijo que liderar una ciudad en un apocalipsis de hielo no puede tener sus momentos divertidos? La comunidad es activa y dedicada. Desde foros hasta redes sociales hay un montón de recursos y consejos disponibles para nuevos jugadores. Además, la comunidad de modding ha creado una nueva variedad de mods que añaden nuevas mecánicas, escenarios y desafíos del juego. Estos son mods que no solo existían en la vida de juego, sino que también permiten a los jugadores experimentar Frostpunk de maneras nuevas y emocionantes. También hay algo que podría interesarte. De hecho, es la razón por la que estoy haciendo este video. Frostpunk 2 está programado para lanzarse este mes. Sí, escuchaste bien, los desarrolladores de 11-Bit Studio han estado trabajando arduamente para traernos la secuela de este increíble juego. Frostpunk 2 promete llevar la experiencia de supervivencia y gestión a un nuevo nivel, con mecánicas nuevas, desafíos y una historia aún más profunda y desgarradora. En un mundo donde enfrentamos desafíos climáticos y sociales cada vez más complejos, Frostpunk sigue siendo relevante en 2024. Nos recuerda la importancia de la resiliencia, la comunidad y la difícil tarea de liderar en tiempos de crisis. Es un juego que no solo entretiene, sino que también te hace pensar y reflexionar sobre tus propias decisiones y valores, y esa es una razón más para darle una oportunidad este año. Pero nada, gente bonita, espero que el video les haya gustado y eso sería todo por el día de hoy. Se apreciaría su apoyo con su like y suscripción. Nos vemos en el próximo video.